Hola amigos y amigos, ya estamos dentro de la casa de nuestra querida amiga Teresita Leal y Marta, que son primas. Estamos en la casa de ella, nos ha invitado a tomar un café con la compañía también del perro. ¿Cómo se llama? Linda. Linda. Bueno, estamos acá muy contentos de haber recibido por una señora que es muy importante para nuestra ciudad, pero nos interesa saber lo que ha pasado mucho antes de que Teresita Leal fuera Teresita Leal. Queremos saber de dónde viene, por ejemplo, tu apellido y qué ha pasado con esa gente que se vino de muy lejos, seguramente nos va a ilustrar, y cómo fue esa vida de esa gente, perdón, pero para nosotros es muy importante saber qué pasó con nuestros ancestros en Villa Dolores, qué hicieron, cómo se desarrollaron. Bien. Bueno, mi apellido es Leal. No me pusieron el segundo apellido, que yo hubiera querido tenerlo, porque ese apellido, que es Aranaz, se perdió por nuestra familia, porque fueron todas mujeres las hijas de mi abuela. Y el único varón que tuvo falleció siendo bebé. Y por el lado de los Leal, sí, siguen, porque tengo hermanos varones, y hay Leal desparramados por todo el país, porque aparentemente vinieron 3 hermanos de España, pero más o menos en el siglo XVIII. ¿De qué parte de España, Teresa? Mi abuela y mi abuelo Aranaz vinieron del norte de Navarra, de las provincias vascas españolas. Tiene una historia muy interesante mi abuela. De mi abuelo eran muchos hermanos, él fue el único que viajó ya siendo joven acá, y mi abuela también fueron muchos hermanos. Ella nació en España, obviamente, y cuando era pequeña, y no sé motivados por qué, sus padres decidieron venir a hacer la América, probablemente con la idea de hacer la América y regresar a España, porque no podían viajar todos, y dejaron a mi abuela Lucía y a su hermana, las dos pequeñitas. Mi abuela tenía 6 años y justamente el 6 de julio se cumplió su aniversario de cumpleaños, y el 4 de julio el de mi abuelo Laureano. Quedaron en España a la espera de que algún día sus papás volverían por ellas, al cuidado de su abuela, que esa era una señora que en los pequeños pueblos, es de estos pueblos lerín, típicos de esa zona, ya en las primeras estribaciones de los Pirineos, con casas construidas con piedra, con puentes sobre el río, con los arcos de los romanos, porque lograron llegar hasta allí los romanos, cosa que no lograron los moros. Y los moros no entraron por los Pirineos, no, que era dijeron, como una barrera importante. No, pero estuvieron en el sur de España, pero ellos dijeron: de acá no pasarán, y no pasaron. Eran muy aguerridos los vascos, que no son del mismo origen del resto de los españoles. Y bueno, quedaron las dos, y su abuela era de la señora que atendía al cura, que le limpiaba, que le cocinaba, que lo atendía el cura de la parroquia, que se encariñó mucho con estas dos niñitas pequeñas que estaban con su ama de llaves. Y los padres nunca volvieron. Ellas se casan, bueno, fue una historia. Mi abuela pierde a su abuela, fallece, y queda ella con una tía y su hermana con otra tía. Ocurre que la tía con quien queda su hermana, la tía Damiana, la cuidaba muchísimo. Tenía otras hermanas, otras primas que fueron para ellas como hermanas, hasta que mi abuela vivió muchos años y regresó y se mantuvo relaciones con esa familia. Pero mi abuela Lucía quedó con una tía
que tenían aparentemente campos, por lo que sé, que tenía varones, y a ella la trataron como una sierva. Pero cuando la otra tía se da cuenta de esta situación, que usaba calzado heredado de los varones, que no se ocupaban de ella, que trabajaba mucho, además iba a la escuela. ¿Esa era tu abuela? Mi abuela. Iba a una escuela de monjas, claro, nuestra abuela. Iba con la tía Emilia para nosotros. La tía Emilia la rescata, y con ellos es con quien ella mantiene después los lazos también, los lazos afectivos. ¿Y en qué momento ella se viene? ¿O ella se casa, el cura, que seguía el mismo cura y había seguido la trayectoria de estas niñas y las quería mucho, le regala los muebles para el casamiento. Y bueno, nace mi mamá, que está la foto que te he mostrado en algún momento, si la quieres ahora ver. La voy a buscar. Ahí te he mostrado dos fotos, una de mi abuela pequeña y su hermana Damiana. Empezamos a mostrar data real. Esta es la foto. Aranás. Real, digo, data real. Claro, mi abuela era Lucía Cruz Luquín, ese era su apellido, esta era mi abuela y esa era su hermana Damiana. Mirá qué foto. Y cuando ella se casa con Laureano, deciden, porque era en la época preguerra civil, pero la situación económica no era buena, deciden venirse con la familia de acá, de América. ¿En qué año más o menos fue eso? En el 29. Mi mamá tenía 4 o 5 añitos y hablaba como una española. Y esta foto fue tomada justamente antes del viaje. Ahí lo he escrito, esta era la letra de mi abuela. Mira vos. Que lo ha mandado a una hermana, sacó esa foto para dejársela a su hermana. Bueno, y esta es ella. Esa es mi abuela, mi abuelo Laureano, bien vasco como verán, sí. Y mi madre. Perdón, acá. Esa es una foto muy importante en nuestra familia. Qué linda foto, qué lindo recuerdo y qué datos. Se vienen acá a Villa Dolores. ¿Y cómo hacen para vienen en barco. Es importante ese viaje, ¿no? Tan largo. Claro, se vienen, se parten del puerto. Es en Bilbao. En Bilbao. Salen en un barco francés desde Bilbao. Exacto. Y ellos llegan a Buenos Aires y lo estaba esperando una familia amiga, así que no fueron al Hotel de los Inmigrantes. No estuvieron en el Hotel de los Inmigrantes y empiezan su travesía hacia acá, donde su familia tenía campos en la zona de la Piedra Pintada. Muchos campos que después mi abuela alquilaba algunas parcelas y después se fueron vendiendo. Y la capilla que existe ahí sobre la Roberto J. Noble donó la madre de mi abuela ese predio para que se construyera una capilla. Pero cuando vienen, dichos de mi abuela, ellos que habían quebrado todas las naves porque vendió todos sus muebles, todo lo que tenía para poder pagar su boleto para acá, lloraba día y noche porque su familia era una desconocida y a ella la desconocían prácticamente. Sí, mi madre entró en muy buena relación con los tíos más chicos que habían ido naciendo acá, entre ellos estaban los mellizos, con los cuales siempre tuvo mucho apego, y algunos otros tíos más jóvenes, ¿no? Pero mi abuela sufrió mucho hasta que se fue adaptando, se adaptó tanto que ella no podía estar sin tomar mate. Mira. ¿Sí? Y las películas que veía eran las películas argentinas, no le hablaran de Hollywood, ella veía películas argentinas, ¿no es así? Y bueno, poco a poco fueron haciendo
su trayecto. Con el tiempo mi abuela tuvo un almacén. Mi abuelo fue el que hizo, era muy buen agricultor. Ahí tu abuelo cuando conoce a Él tu era abuela, Laureano antes de Aranás venirse, Aristizábal. se casan allá y se vienen para acá. Se vienen ya con familia. Mi Y tía Angelita, que es la segunda de las hermanas, vino en la panza. Y después nacen dos más, o sea, que son Angelita sería tu mamá. no, Nelly, María Nelly, que era su mamá. Soy hija de María Nelly. Están las Aranás cuatro ahí, Cruz. ahí están las cuatro que hacían su té de las grandes, les decíamos, se Aranás reunían Cruz. una vez al mes para tomar el té juntas. Y Elba, que se casa con Alberto Badra. Y Nelly se casa con Domingo Sánchez Ruiz, una personalidad de Villa Dolores también que luchó muchísimo junto con Vila para que tuviéramos el camino que tenemos De las altas de cumbres. las altas cumbres. Los viajes que hizo, Presidente y vicepresidente hubiera de la llegado a Comisión Europa. del Camino de las Altas Cumbres. Y Sí. una alcantarilla lleva el nombre de ninguno de los dos. Mira, así es. Ninguno de los Ni dos una que pagaban todos sus viajes sin ningún viático, los pagaban ellos. qué bárbaro. Sí, así es. Así es. Bueno, hay cosas injustas como que el doctor Jorge Badra no esté reconocido, o la doctora Herminia Enciso, primera pediatra, Jorge Badra, que creó todo lo que ahora es el Hospital Viejo, ni siquiera una sala. Tenemos muchas deudas. Muchas deudas en esta ciudad, muchas deudas hay en esta ciudad. Por empezar, la capillita, ¿no? Que también que es muy importante para esa zona de Piedra Pintada, muy Exactamente, alejada de la sí, ciudad. sí. Ahora parece que está todo cerca, pero en ese momento Sí, Piedra sí. Pintada era como Sí, irse bueno, lejos. toda esa familia era Cruz Luquín, como mi abuela, porque de los Aranás el único que viajó fue mi abuelo Laureano. Y ahí cuando tu abuelo se vienen, Sí. con dos, digamos, uno en la panza, ¿y vos dónde entras ahí? ¿En cuál de los hijos? No, de yo tu entro abuela. De María Nelly. de María Nelly. Sí, pero perdón, A ver. si ya alcanzas en el aquella medio, foto, la que ¿Esta? están las cuatro, sí, y ese cuadro lo hizo mi tía, lo tenía mi mamá y después que falleció yo me lo traje para ¿Cuál de acá, ellas? dije, este para mí. Esa es mi tía Ángela, mi madre. Mi tía Nelly, que es la mamá de ella, que tiene muchísimo de Aranás, pero muchísimo de Aranás, y mi tía Elba, ¿Tu madre cuál es? esta. Bueno, o sea, que es muy Aranás. son muy parecidas, También es ¿no? muy Aranás mi Sí, mamá. muy Aranás. Estas serían Yo las soy madres muy, de ambas. físicamente muy leal, pero muy Aranás de espíritu. Sí. Uy, perdón. Hacemos- Pero también leal, porque muchas cosas de mi abuelo Julio las tengo también. ¿Qué edad tenés vos? Tenemos la Marta? misma La edad. misma edad, Sí. sí. Qué loco. 7-0 Sí, yo se tengo dice ahora. 70, yo tengo 70 y no No, lo oculto. Bien vividos y trabajados.